Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de Introducción a los Negocios Internacionales. En la sesión número 15 del día de hoy vamos a platicar sobre la participación en ferias comerciales. ¿Qué es una feria comercial? ¿En qué consiste y cómo se prepara? La preparación y organización de un pabellón para una feria comercial, los textos que se refieren a la publicidad, la forma en cómo se tiene que distribuir y cómo se tiene que ir implementando esta publicidad y los giros de ventas que vayamos nosotros ir incursionando en los diferentes mercados internacionales. Nuestro objetivo general es darte las herramientas necesarias para incrustarte en un mercado globalizado, en un mercado internacional en el cual tú puedas aplicar como objetivo particular cada una de las herramientas que hemos expuesto aquí en lo referente a análisis, inteligencia comercial e información que puedas ir manejando. Nuestro objetivo específico es que puedas desenvolverte en el mercado internacional y en el mercado profesional con un espíritu emprendedor y con todas las herramientas necesarias para poder ser uno de los mejores, si no es que el mejor dentro del nivel empresarial. Pero entrando en materia, ¿qué es una feria comercial? ¿En qué consiste una feria comercial? Son grandes eventos organizados que pueden ser a nivel institucional, a nivel comercial, por cámaras o por algún estado o país en cuestión, en el cual se caracterizan por reunir en un solo lugar, en una sola superficie geográfica, diferentes tipos de empresas, diferentes tipos de negocios o diferentes tipos de hombres o personas de negocios con el fin de exponer sus productos, sus bienes o sus servicios según el rubro que ellos manejen o que estos tengan a bien manejar. En términos más generales, una exposición internacional viene a ser una técnica que ayuda mucho a las ventas, es un medio de presentación muy privilegiado que debe estar plasmado en tu plan de negocios, en tu plan de marketing para poder de alguna manera diversificar tu mercado, tratar de penetrar otro o bien simplemente empezar a hacer una especie de reconocimiento de la zona geográfica y de los usos y costumbres a los cuales tú quieres ingresar. Es un fenómeno de aceleración del mercado, es un proceso de venta muy particular. ¿Qué tiene de particular en este aspecto una feria? Bueno, que vas a estar junto con otras personas que puedan ofrecer lo mismo que tú, aquellos que puedan ser tus competidores potenciales o tus competidores reales y que además te vas a permitir ver la calidad de sus productos de primera mano, poderlos tener presente a ti en tu mano y obviamente comparar los tuyos con toda la gama de servicios que pueda haber y lo más importante, saber si ese mercado puede ser para ti, puede ser benigno para ti, puede ser todo lo contrario o bien necesitas algún tipo de proceso que refinar o algún tipo de proceso que necesitas pulir para poder seguir adelante en esta incursión de la internacionalización de tu empresa o de tus productos. La mayoría de las ferias internacionales se efectúan actividades paralelas. No es solamente un pabellón, una zona geográfica o una zona repleta de stands o de pabellones más pequeños dentro de un pabellón más grande, sino que aparte de todo eso, cada producto, cada empresa que va a dar a conocer sus productos, bienes y servicios, hacen actividades paralelas que de alguna manera refuerzan la presencia de estas mismas en la mentalidad de los posibles o potenciales consumidores o posibles clientes. Entre ellas son cierto tipo de talleres técnicos, si es que tu producto de alguna manera requiere algún tipo de capacitación previa o algún curso determinado para su utilización, implementación o bien para poder ser distribuido, o etcétera, etcétera. O cierto tipo de seminarios que pueden ser cierto tipo de empresas que determinados a determinado rubro, que bien puede ser el rubro de educación o el rubro de la capacitación, o bien simplemente aquellos tipos de productos que se requiere un tipo de seminario para una capacitación previa, como el uso de tecnologías, que va a permitir un mejor desempeño de los productos a los cuales tenemos que hacernos llegar. Cabe mencionar esto, que el usuario siempre tiene, el fabricante siempre tiene que decirle al usuario cuál es la mejor manera de utilizar su producto. Un seminario en este caso, paralelo a la exposición de tus productos en una feria, sería de mucha ayuda, ya que reforzaría por mucho no solamente la marca, no solamente tu empresa, sino tu permanencia en esa zona geográfica. Hay cierto tipo de rondas de negocios. ¿Esto qué significa? Las rondas de negocios son aquellas reuniones que existen entre personas, entre hombres de negocios o gente del mismo ramo, con el fin de
cerrarse en cuestión de gremio, o bien definir políticas que puedan beneficiar a todo un gremio, tratando más o menos de compartir el mercado o de limar asperezas entre ciertos niveles de competencia, ya sea regionales o ya sea de algún tipo geográficamente delimitadas, o bien de alguna manera con el fin de dar a conocerse quiénes son los potenciales o los reales competidores extranjeros con los locales. Y también existen, dados a la situación, si es que hay algún negocio que tenga que ver con el ramo de la alimentación, existen cierto tipo de degustaciones o seminarios de degustación o rondas de degustaciones donde se darán a conocer no solamente el servicio, sino la calidad de los productos a exponer. Entre este tipo de actividades, el participante debe tener permitido cierto tipo de acciones. Ya vimos que hay actividades paralelas, ya vimos que no es solamente un stand mayor con otros más pequeños, sino que el participante también se le va a permitir capacitarse en este tipo de ferias, en este tipo de actividad que es muy dinámica, muy de contacto, no solamente social, sino de tipo empresarial. Se le permite actualizarse sobre determinados tipos de procesos que no solamente tengo yo como empresario, yo como empresa y mis productos, sino de los que tengo al lado como competencia, y especializarse al mismo tiempo en la forma de hacer negocios, en la cultura de cerrar negocios, en la cultura de empezar a entablar cierto tipo de acuerdos con otras personas del mismo ramo, pero en zonas geográficas distintas. Dicho de otra forma, sería tu primer contacto con usos, formas y costumbres de una cultura de negocios completamente distinta a la tuya y que en términos muy específicos te va a ayudar a ir asimilando ese tipo de cultura. Pero veamos, ¿cuántos tipos de ferias internacionales existen? Ya vimos que geográficamente y físicamente puede ser un pabellón, un edificio, etcétera, etcétera, una zona geográfica plana, donde se va a distribuir geográficamente otros stands o pabellones más pequeños con el fin de dar cabida a cierto grupo de empresas para dar a conocer sus productos. Pero ¿qué tipos de ferias existen? ¿Cuántas son? Los tipos de ferias internacionales que existen podrían agruparse de acuerdo a muchos conceptos. Uno de ellos, aquellas que son consideradas ferias monográficas, que son aquellas especializadas en productos o servicios de un sector determinado. Es decir, aquellas que solamente empresas o aquellos servicios que solamente están destinados a un solo rubro. Ejemplo de esto, aquellas exposiciones internacionales donde solamente existan productores, vinicultores o gente relacionada con la cultura del vino, o aquellas personas que solamente estén orientadas y dedicadas exclusivamente a la cuestión editorial, es decir, a la edición de libros, a la imprenta de libros o a la distribución y comercialización de libros. Ejemplo de esto puede ser todas aquellas ferias que tienen que ver con Expo Vino o Wine Expo o etcétera, etcétera, que se realizan tanto en Estados Unidos como en Francia. O bien en Guadalajara tenemos un ejemplo muy común de estas ferias, como es la Feria Internacional del Libro, la famosa FIL, que sucede en Guadalajara. Que es decir, que alberga a solamente personas del mismo ramo, empresarios del mismo ramo, con el fin de dar a conocer sus productos. Estos tipos de ferias monográficas son de alguna manera muy llamativas, suceden en grandes proporciones y de alguna manera posiciona en la mente del usuario, en la mente de la persona interesada, el producto que ella quiere y la identidad que ella se requiere. Solamente se está reforzando. Muchas personas interesadas en vino, no solamente por cuestiones comerciales, sino personales, pues ya saben a dónde acudir, lo mismo que aquellas personas que compran libros, que no solamente tienen que ver con el volumen, sino también con la parte académica o la parte personal. Las ferias generales son otro tipo de ferias, que son aquellas que consisten en presentar productos o servicios de diversos sectores productivos, de los 3 sectores de la industria en ocasiones, y que de alguna manera están segmentadas por áreas, pero en una zona sola y geográfica se exponen todo tipo de bienes y servicios, son bastante generales. En este tipo de cosas, en el Cono Sur hay una feria muy grande, también en un país como México, en Guadalajara, hay exposiciones de este tipo, donde hay personas del sector agrícola, del sector industrial o intermedio y del sector de los bienes terminados y de las prestaciones de servicios.
hay otro tipo de feria muy interesante que también son las exposiciones universales, que son eventos que participan todo tipo de países o varios países en el mundo, del mundo, para dar a conocer características importantes de sus propios estados-naciones y de sus propios sectores macroeconómicos o empresariales. Las ferias mundiales suelen suceder en una zona o en una capital importante con el fin de dar a conocer o promocionar las bondades de esa capital en materia turística, industrial o de inversión extranjera directa, y de esta manera albergar a otro gran grupo de empresas como visitantes y de visitantes que de alguna manera van a poder ser clientes no solamente potenciales, sino reales en el momento. Este tipo de exposiciones, que son muchísimo más grandes, las exposiciones universales, porque abarcan los primeros dos tipos, traen consigo una derrama muy grande de dinero, pero también una mayor facilidad de hacer contactos dentro de cada uno de los sectores en los que podemos estar involucrados o que pueden ser adyacentes para nuestro proceso de internacionalización. Pero, ¿a quién está dirigida una feria internacional? ¿A quién está dirigido este tipo de tareas o actividades? Está dirigido a todos los actores que de alguna manera quieren internacionalizarse, que quieren exponer sus productos, están digamos, dirigidas a, obviamente, empresarios, a cámaras de los sectores o de los diversos sectores, a cierto tipo de asociaciones que tienen que ver con los diferentes sectores involucrados de los productos que se van a exponer, y a ciudades, provincias o municipalidades que, al ser de alguna manera atractivos o que quieran ver de alguna manera mejor posicionados su lugar geográfico en el mundo, pueden crear una feria de tipo universal que les permita ir atrayendo todo tipo de inversión directa, tanto local como extranjera, y diferentes tipos de sectores de la industria. Pero veamos de una manera más asequible cómo podemos participar en este tipo de ferias. ¿Qué razones existen para asistir a una feria internacional? Bien, yo te podría decir que hay dos tipos de formas de participar, una como visitante, otra como expositor. Si eres visitante es porque de alguna manera quieres tener una presencia un poco más pasiva de las acciones a realizar antes de poder involucrarte dentro del mercado internacional o de la internacionalización de tu empresa o de tu producto. Si lo haces como expositor, bueno, ya tienes una visión un poco más activa o eres ya activamente más resuelto en lo que quieres hacer. Hay 15 razones para participar como expositor, digamos, hay más, pero yo te doy 15 aquí, simplemente para que podamos ir trabajando, ir procesando el por qué es bueno participar en una feria internacional y ser un expositor. Uno de ellos es ganar una cuota del mercado y reforzar una determinada imagen de mi marca o de mi producto. ¿Esto qué me quiere decir? Que si de alguna manera quiero entrar, bueno, esta podría ser una primera parte, una razón importante que me puede permitir ir metiendo mi marca, ir metiendo mi producto, ir sondeando la competencia que tengo al lado para ver si el mercado puede ser óptimo para mí o si es muy grande o si me es muy chico, etcétera, etcétera, pero con una primera intención ya de contacto real. Otro es establecer una interacción directa entre el comprador y el vendedor, es decir, aquí podemos ver que al nosotros mostrar nuestro producto de manera directa, va a haber otra persona que le va a agradar, va a ser aquella persona con la que vamos a poder hablar cara a cara, frente a frente, y establecer cierto tipo de opiniones al respecto del gusto, lo que se puede mejorar o aquello que definitivamente el por qué a la persona no le gusta tu producto también puede ser algo muy positivo, es decir, hay una retroalimentación directa. Otro, obtener un alto volumen de ventas o un alto volumen de información con respecto a lo que queremos hacer. Una feria también te sirve para todo ese acopio de información de primera mano porque físicamente estás en el lugar, geográficamente te va a permitir conocerlo y después ir viendo quiénes son tus potenciales competidores con los cuales podrás tú ir generando cierto tipo de información que te va a permitir procesar una mejor toma de decisiones. Una feria te sirve para todo ello. Cabe mencionar lo siguiente, que el personal que está en una feria es aquella persona, es aquel tipo de personal que, aunque bien puede ser contratado eventualmente, pero conoce de alguna manera el producto, sabe lo que está exponiendo y el responsable que va conforme a esta tarea, pues tiene la información general de la empresa que está representando.
lo cual para nosotros puede ser muy positivo si sabemos un muy buen manejo de relaciones públicas que nos puede ayudar. Otra parte es establecer contactos directos, este tipo de contactos que nos van a permitir ampliar una cartera de clientes o de posibles clientes con los cuales vamos a empezar a tratar, vamos a poder establecer un contacto primario a la internacionalización que queremos realizar. Otro es tomar el pulso del mercado en general, es decir, vamos a ver cómo funciona ese mercado ya en vivo, en pleno, cuáles son los factores de compra, los factores de toma de decisión de compra, los factores que inducen a la persona con respecto a la forma en cómo invierte y gasta su dinero. Otro también es comprobar el grado de satisfacción de los clientes respecto a los productos que tenemos, si es que ya lo han tenido, si es que ya lo han probado, y de esta manera podemos ver cómo están satisfechos con él o definitivamente si no lo están y qué nos hace falta para poder mejorar el producto y reforzar nuestra presencia como una muy buena empresa altamente competitiva en el sector donde queramos estar. La retroalimentación es muy importante. Esta también nos sirve para poder generar productos todavía mejores. Es decir, la introducción de un nuevo producto y estando nosotros en una feria nos va a permitir precisamente ese feedback, esa retroalimentación de primera mano para ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y ir haciendo un informe con respecto a todo lo que estamos realizando y de todos nuestros procesos. Por otra parte, también nos conviene intimar con otros profesionales del sector, no desde el tipo de vista de la competencia, sino cómo son sus negocios, cómo es su cultura, cómo comentar ciertos problemas con respecto a nuevas tendencias en el mercado. Cabe mencionar que los mercados siempre se mueven por tendencias. Tendencias comerciales, tendencias financieras, tendencias que tienen que ver con los procesos de venta, tendencias que tienen que ver con la comunicación y tendencias que tienen que ver con el marketing. Bien, esto nos va a permitir un pulso muy especial si sabemos nosotros cómo ir estableciendo estas relaciones con profesionales del área y que de alguna manera nos van a dar de primera mano cómo es el sentir, el pulso de nuestro target o de nuestro mercado meta. Ahora bien, tener una idea clara acerca de la competencia, quiénes son, cómo trabajan, la manera de cerrar negocios, su forma de hacer dinero y su forma de establecer una cultura empresarial en el interior de la zona geográfica de la que estamos hablando. Ahora bien, también tenemos la posibilidad de participar en jornadas y actos paralelos que nos ayuden a evaluar nuestra presencia en este mercado. Otra parte importante y que es de las mejores, creo yo, que es la de identificar posibles proveedores, si es que nosotros lo requerimos, pero el tener importadores o proveedores locales y ver cuáles son los mejores para establecer nuestros canales de distribución, nuestros canales de comunicación que se refiere al abastecimiento y a todo lo que confiere el poder llevar y desplazar un producto de una zona geográfica a otra es muy importante. Luego entonces, si nosotros podemos sacarle provecho al estar en una feria ampliando este tipo de relaciones públicas, este tipo de networking, bueno, vamos a ir creciendo bastante y acelerar el proceso de la decisión de compra. Es decir, una vez que nosotros estemos físicamente en el lugar, vamos a poder tratar con las personas y vamos a poder ir acelerando ese proceso que de otra manera, al estar en un país distinto, sería un poco más lento. También podemos ver la posibilidad de generar mayores posibilidades de exportación si y solo si veamos qué tan susceptible es nuestro producto de ser aceptado y de ser comprado en el extranjero o en ese mercado en particular. Bueno, la posible generación de mayores volúmenes de exportación, bueno, sería pues lo ideal y una de las razones por las cuales estamos en esa feria. También es para poder investigar la política de precios, cuál es la política de precios que se sigue, la política fiscal y los órganos reguladores del Estado o de las provincias a los cuales nosotros queremos incursionar como empresa. Y por último, el ir reforzando la imagen de nuestra empresa, la imagen de nuestro producto, cada vez más con el mercado que queremos conquistar. Como ves, estas razones son importantes para poder participar en una feria como expositor. Piénsalo bien, velo meditando, ve analizando, ve las posibilidades que existen. Como podrás darte cuenta, es muy interesante, es una labor de muchas relaciones públicas, es una labor también de análisis, un tanto cuanto también trabajo de escritorio, pero de la misma manera
si no quieres participar muy activamente, puedes hacerlo de manera un poco pasiva. Puedes hacerlo de una manera un poco más ligera. Y ahí yo te expongo 12 razones para que puedas asistir a una feria o participar en una feria, pero ya como visitante, no tanto como un expositor. ¿Qué es la parte fundamental cuando uno visita una feria internacional? Una de ellas es obtener información sobre toda la región y sobre todos los productos en cuestión, las ferias te permiten no solamente asistir, sino asimilar el gran abanico de posibilidades que existen de tu industria, de tu segmento o más todavía, ¿sí? Y estar pendiente y tener el pulso de la presentación de nuevos bienes y servicios, tanto de la competencia tan local como extranjera. Te permite también preseleccionar quiénes pueden ser tus vendedores, ya que tu labor va a ser más aquí como de observación, más de visitante, y los demás van a tratar de cautivarte con alguna razón, llamándote la atención hacia sus productos, aunque tú también seas un buen ofertador de servicios y productos, ¿no? Pero te va a permitir seleccionar quiénes pueden ser tus vendedores, quienes pueden ir más o menos incursionando en este mercado ya de manera más operativa para ti, y ir generando y realizar compras cara a cara, como lo habíamos mencionado, pero del otro lado. Comprobar directamente las características de los productos antes de que los compres o antes de que tengamos accesos a ellos. ¿Por qué? Porque ahora que estamos del otro lado, bueno, vamos a poder tocar el producto, asimilarlo, sentirlo, ver las posibilidades que tiene, que nos describan a detalle sus bondades, si es que nos interesa, y poder establecer algún tipo de contacto o alianza si nos es viable o nos es permitible. Comparar precios, condiciones entre toda la oferta especializada que exista, es decir, cuáles son las condiciones de compra, cuáles son las condiciones de venta de cada producto, cómo está establecido, cuál es su apoyo técnico, cuál es su apoyo logístico, etcétera, etcétera, que nosotros vayamos a considerar que es importante para que nosotros podamos ir participando poco a poco o ir de alguna manera incursionando en este nuevo segmento. Por otro, también es importante porque nos permite solucionar cierto tipo de problemas y discutir necesidades con el personal técnico que podamos tener en este sentido. Cuando ya estás físicamente en el lugar, cuando ya estás recorriendo la zona geográfica como tal, bueno, te vas a dar cuenta que a lo mejor tu producto, tu bien que tú puedes ofertar, pues requiere cierto respaldo técnico. Bien, una vez que estés en la zona como tal, podrás darte cuenta si es posible que puedas obtener eso del mismo lugar o tendrás que llevarlos tú desde el lugar donde tú perteneces. Este punto es importante porque te va a permitir visualizar cómo solucionar ese tipo de problema, a vis de la cadena de distribución que podamos tener. Conocer también te va a permitir conocer perfectamente bien las tendencias del sector desde que entras al pabellón o desde que entras al lugar físico donde está la feria, y te vas a dar cuenta de cómo están establecidos, cuáles son las formas de entrada, cómo se presenta el producto, quién es, cómo se están presentando ahora las cosas y cuál es la tendencia que sigue para tu sector, para tu ramo, para los productos que tú estás de alguna manera tratando de meter en un mercado extranjero. Visitar a proveedores actuales y potenciales y comparar con ellos determinado tipo de elementos importantes que para ti son de juicio económico y comercial bastante importante, ya que hay una gama muy amplia de proveedores o de compradores, etcétera, etcétera, y tú vas a poder de alguna manera ir equilibrando quién te puede servir, quién no te puede servir, quién puede ser útil para ti y de alguna manera quién ir descartando poco a poco. Te permite también como visitante poder tener una agenda más grande de clientes a los cuales tú puedes ir visitando con la intención de que como eres visitante, estás conociendo el lugar, la zona geográfica como tal, bueno, se te va a tratar como tal y vas a poder establecer de alguna manera más ligera algún tipo de relación sin tanta formalidad. Te permitirá también asistir a congresos, a seminarios, a actividades paralelas a la exposición de la feria, que te va a ayudar a establecer contactos más sólidos e ir conociendo de primera mano cómo están las tendencias de los sectores. Proyectar una determinada imagen de poder de compra también es importante y como visitante vas a poder hacerlo mejor que si eres expositor. ¿Por qué? Porque de alguna manera si estás ahí es por un determinado interés, ya estás pensando en incurrir, ya estás pensando en que puedes hacer negocios con alguien. Bueno, la gente de ahí lo que espera es precisamente eso, cerrar negocios. Entonces vas a poder proyectar una muy buena imagen de compra una vez que estés ahí, si tu interés es precisamente incursionar en un mercado.
Cambiar la imagen del que simplemente el comprador tiene normalmente, ya que somos más activos al estar en una feria, ya que tenemos un interés determinado, y eso es sumamente potencial y se palpa, ¿no? Evaluar las posibilidades de participación futura como expositor, si de alguna manera te interesa y ves que es posible hacer negocios, ves que ya hay la posibilidad de abrir una o dos puertas, bueno, puedes también ir considerando la manera de participar en la siguiente feria como expositor o en alguna otra feria como tal, y de esa manera ser visitante pues te permite con estas dos razones ir evaluando poco a poco qué es lo que puedes hacer desde ese punto. No es tan activo como ser expositor, es un poco más pasivo, pero te permite un dinamismo mucho más amplio, un margen de movilidad y de relaciones públicas más amplio, ya que tú físicamente puedes desplazarte e ir conociendo el resto de la feria y de las personas que ahí están en cuanto tal. Ahora bien, necesitamos ir pensando también en las claves que se requieren para poder tener una participación exitosa en esto. Ya sea que seas expositor, ya sea que seas visitante, tú tienes que tener una imagen positiva de esto. Uno va a una feria con el fin de cerrar negocios, dar a conocer bienes y servicios y productos, pero también con la finalidad de conocerlos y acceder a ellos, ya sea que en cualquiera de los puntos en los que estés tú parado, es lo que vamos a hacer. Bien, ¿cuáles son las claves para poder tener éxito en una feria como esta, no? Primero que nada, antes de la feria hay que ir pensando muy bien en lo siguiente. La última participación en ferias depende mucho del posicionamiento que tengas tú en el mercado. ¿Qué tan grande no es el mercado, sino qué tan fuerte es tu producto? ¿Qué tan sólida es su imagen y no qué tan confiable, sino cuánta confianza puede generar tu producto en la mente del posible comprador o en la mente del posible usuario? Bien, esto tienes que irlo modelando muy bien. Estudiar el mercado en el cual se halla la feria es muy importante. ¿Por qué? Porque las costumbres, las formas, todo aquello que tiene que ver con la parte social o la parte jurídico, política y cultural, bueno, pues pesan mucho. Entonces, a la hora de empezar a comercializar tenemos que ser muy cuidadosos en la cuestión que tiene que ver con toda la relación de impuestos, toda la relación que tenga que ver con cuestiones legales, y eso pues, nos va a dar más confianza a la hora de poder estar ahí, llevar nuestros productos y poderlos mostrar sin ningún tipo de restricción, pero con todas las garantías por detrás respaldados por la ley. Averiguar también el tipo de etiquetado que se debe llevar, es decir, todos los procedimientos que tengan que ver con el cuidado, embalaje, traslado, etcétera, etcétera. El etiquetado de tus productos es muy importante. ¿Por qué? Porque hay determinadas regulaciones a nivel internacional y a nivel local en cada país que te va a decir, tienen que llevar X leyenda, te va a decir, debe llevar tal rubro con tal especificación. Hay productos hoy por hoy en ciertas partes del mundo que te dicen, debe decir el tipo, la cantidad de kilocalorías, expresado así en kilocalorías o en joules, que tiene por porción y a cuántas porciones equivale el producto que estás vendiendo con los mililitros que lo vendes. Hay países donde esto a lo mejor no existe, pero en gran parte de los países ya lo establece así. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de etiquetado, es muy importante. ¿Por qué? Porque en una feria va a haber personas que te van a preguntar, bueno, ¿y esto por qué no lo dice? ¿O esto por qué no lo trae? ¿Por qué no lo mencionas? ¿No? Es importante para tal o cual sector. Tenga claro que los costos de transporte y de seguros también es muy importante. Ten en cuenta muy bien eso. Hay que contratar los seguros pertinentes, hay que hacer un perfecto balance de los costos que en los cuales vamos a incurrir y sobre todo ir viendo cuál es la posibilidad de generar ventas con respecto a ello, ya que aunque llevamos muestras del producto, no llevamos el volumen necesario como para poder hacer surtir un pedido o satisfacer determinada demanda. Hay que ser muy cuidadoso con eso y hay que ver la manera en cómo lo podemos operar, ya que puede ser, en muchos casos sucede, que a una persona le gusta mucho tu producto, puede decirte, bueno, necesito tantos contenedores o tantas toneladas del producto que tienes, en cuánto tiempo. Tienes que tener también la posibilidad logística de poderlo satisfacer si es que llegase a ocurrir. No, es muy importante ese tipo de cosas. Estudiar los costos también significa estar preparado para cualquier tipo de eventualidad que te pueda surgir en cualquier circunstancia. Preocuparse anticipadamente por contar con un buen material, es decir, este material tiene que ser gráfico, tiene que ver mucho con
la parte publicitaria, aquello que pueda llevar una información detallada no solamente de tu empresa, sino del producto que ofreces. Es muy importante tenerlo a la vista, que la gente lo pueda ver, lo pueda tocar, se lo pueda llevar y de alguna manera ir conociendo así la gama de productos que tienes o el producto en general que tienes. Es fundamental contar con un buen material promocional, es decir, si tú tienes un buen material promocional que tenga y que cumpla con los factores de un muy buen diseño, un proceso llamativo, un buen mensaje, la descripción perfecta de tu producto, la imagen perfecta física de tu producto y la parte ya plasmada en tal documento, pues bueno, eso es muy importante y sobre todo que esté en inglés y que esté en el idioma en el que se tenga que realizar. Es muy importante. Y por último, hay que visitar muy bien la página de la feria en la cual queremos nosotros participar para ver cuáles son las reglas que se tienen para ello. Ahora bien, el idioma es muy importante, sí es cierto, pero también debemos pensar en las fichas de las empresas. ¿Esto qué significa? Debe haber una ficha en la cual se describa perfectamente qué es tu empresa, qué hace, cuál es el giro al que se dedica, y ya sea que la tengas de alguna manera en algún tipo de banner o la tengas en algún tipo de material impreso o lo tengas de manera proyectada, ¿sí? Tiene que describir perfectamente qué es lo que haces y que sea legible, que sea atractivo, que llame la atención y que a la gente le agrade y le guste. Es decir, que te volteen a ver. Esto es muy importante. Si de alguna manera no existe la forma en que tú puedas captar la atención de la gente no te va a contactar. Entonces, tengamos en cuenta que la parte gráfica, la parte promocional, lo que tiene que ver con la publicidad impresa es muy importante, no lo descuides, es comunicación. Todo esto a final de cuentas es comunicación. Si nosotros nos comunicamos adecuadamente y nos hacemos entender y hacer llegar el mensaje, bueno, entonces la gente nos podrá voltear a ver. El resto ya dependerá de nuestras habilidades de comunicación para cerrar el negocio. El resguardar bien la marca es muy importante. Hablando de todos estos procesos, hay que cuidar la marca, los procesos, el copyright y todo lo que tenga que ver con cuestiones de derechos de autor. Si es tu primera vez que participas en una feria, bueno, ten cuidado con todos estos detalles. Esto va a permitirte de alguna manera ir cuidándote mucho, tratar de exponer lo mejor posible y tratar de generar los mejores acuerdos si es posible. Hay que también ser cuidadoso con esto. Hay que contactar a todas las personas que tienen que ver con la feria unos 3, 4 meses antes, ir haciendo un muy buen checklist de todo lo que se va a necesitar, cómo lo vamos a realizar, el tipo de país donde se va a hacer, los destinos, tener siempre un plan de contingencia para ello y ir previendo todas las posibles cosas que nos puedan de alguna manera surgir de manera negativa. Lo positivo, pues bueno, siempre será bienvenido. Pero sí, nosotros podemos prever aquellos posibles imprevistos, podemos tener ese tipo de visión, ese tipo de sensibilidad que nos va a permitir ir frenando eventualidades, bueno, qué mejor, ¿no? Y en una feria todavía más, donde las cosas tienen que salir bien y siempre tienes que presentar una muy buena imagen de tu producto, de tu empresa y de los servicios que tienes. Hay que decidir con anticipación a las personas que vamos a involucrar en ello, es decir, qué tipo de personal vamos a contratar, va a ser de la empresa, va a ser eventual, qué es lo que tienen que hacer, qué es el tipo de uniforme, cómo va a estar, quién va a estar al frente, quién va a estar detrás, cómo se va a exponer el producto, la forma en cómo se tiene que poner ya en exposición y ya puesta en marcha, quién lo va a de alguna manera presentar, quién lo va a mostrar, quién va a describir las bondades del mismo, si va a ser alguna persona, si lo vamos a proyectar, si va a estar también en gráficos, si va a estar en publicidad impresa, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas es muy importante. El personal hay que irlo entrenando unos meses antes. En algunas ocasiones se puede hacer con un mes antes. Si tu producto de alguna manera no requiere tanta sofisticación o no es tan complejo a la hora de mostrarse y de operarse, a lo mejor el personal lo puedes contratar con 15 días o una semana antes. Hay personas que así lo hacen, hay personas que lo hacen con mucho tiempo de anticipación, lo cual pues también les permite ir teniendo personal más calificado con mayor posibilidad de generar una muy buena imagen. Es importante que te pongas metas. ¿Para qué quieres estar en esta feria? ¿Qué es lo que esperas conseguir? ¿Cómo vas a ampliar tu cartera de clientes? ¿A quién te quieres de alguna manera
conquistar para poder ingresar en ese mercado, con quién tienes pensando empezar a hacer una relación para hacer una alianza, algún tipo de contacto en específico, conocer determinado tipo de proveedores, a determinado tipo de empresa, etcétera, etcétera. Ponte metas, qué es lo que vamos a hacer en esta feria con nuestra empresa y hacia dónde nos queremos dirigir. Vamos, cuántos contactos deseas generar, etcétera, etcétera. Siempre es bueno contactar al personal de las ferias para poder ir de alguna manera generando una confianza mayor, más solidaria al respecto. Hay elementos que tenemos que considerar para tomar una decisión de si participamos o no en una feria. Alguien diría que esto puede ser muy simple, simplemente, bueno, tráete un stand, lo contratamos, montamos, traemos gente, mostramos el producto y empezamos a generar contactos o empezamos a vender. No es tan simple. A veces lo que puede parecer más simple, detrás hay una red muy compleja para que esto tenga éxito o sea presentado de manera simple. Uno, hay que hacer un análisis de la decisión del por qué queremos participar. Una integración de la participación que tiene que ver desde el marketing, desde el plan de negocios, desde todos nuestros intereses y objetivos que tenemos en la empresa y por qué queremos hacer esto. Y por otro, hacer un plan específico de la participación. Ok, ¿quiénes van a intervenir? ¿Cuánto nos va a costar? ¿En cuánto tiempo? ¿Es posible? ¿Qué nos podría traer de benéfico? ¿Qué no podría traernos de benéfico? ¿Nos va a salir más caro participar que no hacerlo? Etcétera, etcétera. Y todo ese tipo de elementos, ya que lo tengas, bueno, te van a ayudar de alguna manera a tomar una mejor decisión. La integración de la participación en una feria con respecto al plan de marketing, bueno, pues tu presencia va a ser positiva, va a ser buena, corresponde a la estrategia global que quieres implementar. Si es así, adelante, ¿no? Si no, bueno, reconsidéralo. El plan específico de planeación, bueno, pues tiene que ver con planificar y evaluar todo lo que tiene que ver con las cuestiones financieras, todo lo que tiene que ver con la parte de los recursos materiales, qué vas a hacer con el stand, qué vas a hacer después, cómo va a ser la parte previa a la exposición, cuál va a ser el tipo de follow-up que vas a seguir, es decir, el seguimiento posterior a la feria, ¿sí? Y todo este tipo de cosas. La elaboración de un presupuesto es por demás importante, ya que participar en una feria pues no es nada fácil. En una parte, vamos, a menos que vayas como visitante, puede que no te cueste tan caro. Pero si vas como expositor, bueno, ahí tienes que pensar en una serie de gastos muy importantes. No solamente la parte de los recursos materiales y del factor humano, sino qué va a pasar después de que ya invertiste. ¿Lo puedes recuperar? ¿Va a ser positivo esto? Tengamos en cuenta que, al final de cuentas, los gastos de estructura, los gastos de la feria, bueno, pues son gastos importantes, no son solamente cosas que puedes ya decir es a fondo perdido. Tiene que tener un buen objetivo el que tú participes. Son los derivados que utilizamos para ello, bueno, pues tengámoslos muy en cuenta. El recinto, los materiales, el espacio que tiene que ser, si es seguro, si es obligatorio. Vamos pensando en un stand normal, que es lo primero que el público ve. El tipo de mobiliario que vas a utilizar, el alquiler de las sillas, el tipo de personal, los teléfonos, el fax, las comunicaciones, todo el plan que tiene que ver con la Feria Internacional es muy cuidadoso. Tengamos en cuenta qué es lo que queremos lograr con la feria, tengamos en cuenta también por qué va a ser importante estar ahí y el nombre de coordinador de un stand, ¿sí? ¿Quién se va a hacer cargo de la operación una vez que estemos ahí? La localización, la dimensión que debe tener, la apariencia, el tipo de estantes, la alfombra, las comunicaciones, los materiales, todo ese tipo de cosas, al parecer muy sencillas, al parecer muy simples, causa de alguna manera dos tipos de situaciones. Una es tu imagen y lo otro se requiere dinero. Bien, tenemos que hacer un balance y un equilibrio con respecto a eso y de la promoción que debemos llevar con nuestro stand. Ahora bien, la participación en determinados productos es por demás importante. ¿Qué te quiero decir con esto? Las ferias son importantes, seamos cuidadosos con ello. ¿Qué es lo que queremos lograr a final de cuentas? Sí colocar nuestro producto, sí incursionar en un nuevo mercado, pero sobre todo que nuestro producto quede en la mente del posible comprador, en la mente de nuestros posibles socios y sobre todo querer conquistar más, querer hacer más negocios. Ya como último, yo te diría que hay que aprovechar el esfuerzo de todos los organizadores. Ya te diría yo que tengamos que preparar perfectamente
cómo van a ser las actividades paralelas, porque de ello va a ser muy importante tu éxito en una feria. Si eres expositor, piensa bien en lo siguiente: ¿qué ofreces paralelamente a la exposición de tus productos? Puedes hacer actividades de tipo social. Vamos, hay empresas que paralelo a la exposición tienen algún tipo de desfile con sus productos o de alguna manera están patrocinando algún tipo de actividad paralela de tipo social o de tipo altruista y la marca de su producto sale al frente. Es bueno establecer algún tipo de pasos de cortesía para aquellas personas que tú consideres que son importantes para tu permanencia o tu promoción en el lugar en el cual estás. Es importante también tener un catálogo de expositores, no solamente de lugar de donde vienes, sino de que una vez que llegues, de todas las personas que estén contigo, si es por sector o si es universal la feria. Es importante también tener invitaciones impresas para aquellas personas que consideres importantes, las de las cámaras regionales, las de ciertas provincias, algunas autoridades que tú consideres que son importantes y que de alguna manera le van a dar un mayor potencial, un mayor realce a todo esto. Todo este tipo de consideraciones finales que te menciono, tienes que tenerlo muy a detalle. Si vas a hacer alguna fiesta, alguna recepción, algún tipo de cóctel o alguna cena, ten en cuenta el tipo de colores que puedas utilizar, ten en cuenta la forma en cómo lo vas a realizar. Acuérdate que no eres tú el anfitrión principal, es tu producto, es tu marca. Es la marca quien está ofreciendo el cóctel, es la marca quien está ofreciendo la cena. Entonces ten en cuenta el tipo de comunicación que quieres llevar, el tipo de colores, la forma en cómo lo vas a manejar, el tipo de iluminación que quieres hacer y el lugar en donde se va a realizar, la calidad del material impreso que vamos a empezar a mostrar, la calidad de las personas físicamente hablando, de quienes van a mostrar tu producto, quiénes son, a quién va dirigido. Esto es muy importante. Y la capacitación que tengamos del personal como tal. El éxito de una participación en una feria internacional va a depender uno de los cuidados que tengas para ello. La parte de los recursos materiales, como ya lo hemos hablado, es importante. Quizá no tengas un espacio muy amplio, quizá lo tengas, dependiendo de cuál es tu presupuesto, cómo vas a cuidar los colores de tu marca, cómo vas a cuidar la presentación de tu empresa, el tipo de personal es muy importante. Ten en cuenta también que los costos, la parte del presupuesto y toda una serie de listas que empieces a evaluar dentro de los segmentos a considerar, bueno, te va a ayudar muchísimo, va a ser una guía muy importante. Pero bueno, ¿cómo seleccionar una feria? Aquí dirías, dentro de todo esto, ¿cómo selecciono una feria? ¿Cómo sé yo que eso me importa? Hay que recurrir a las instancias correspondientes. En todos los países existen oficinas que se dedican precisamente a la promoción de ferias o a la creación de ferias. ¿Esto qué significa? Hay organismos, en el caso de un país como México, como ProMéxico o como el Banco de Comercio Exterior, que propician este tipo de ferias y son ellos quienes las calendarizan, quienes de alguna manera tienen los calendarios para visitantes, para expositores y el material necesario que tú consideres bien seleccionar para participar en una feria, ya sea de manera individual o por algún tipo de delegación comercial. En términos generales, como podemos ver, una feria es importante, pero más importante es que tú lo sepas hacer bien una vez que estés adentro, ya sea como participante expositor o bien si vas de manera pasiva, no tan dinámica, ¿sí? Y te lleves de alguna manera una muy buena impresión en la forma de hacer negocios. No olvides que todo esto es información, es una retroalimentación del mercado en el cual queremos nosotros incursionar, la forma de conocer y hacer negocios de primera mano. No lo obvies, esto es muy importante. Te doy las gracias por estar con nosotros y espero verte próximamente en estos cursos de introducción a los negocios internacionales. Con permiso.